Hay una planta que se conoce por su belleza y uso decorativo, pero también ha sido utilizada tradicionalmente para tratar la ansiedad, problemas digestivos y otros fines medicinales que comentaré. ¿De qué planta estoy hablando? Del clavel. Originaria de la región mediterránea, ha sido cultivada durante más de 2000 años. Sus colores vibrantes, desde el rojo intenso hasta el blanco puro y rosa, sus delicados pétalos con flecos y su fragancia la convirtieron en un símbolo de pasión, afecto y romance. Pero también ha sido admirada desde la antigüedad por sus propiedades medicinales. ¿Y cuáles son los beneficios del clavel para la salud y sus propiedades medicinales? El clavel tiene beneficios para la ansiedad y se ha utilizado desde la antigüedad por sus efectos calmantes, que ayudan a disminuir la sensación de ansiedad y de estrés. Esto se debe a su contenido en flavonoides, que tiene un efecto en el sistema nervioso central, que ayuda a calmarlo, y también porque contribuye a que bajen los niveles de cortisol que aumentan con el estrés. ¿Esto para quién puede ser útil? Para personas que tienen ansiedad crónica, estrés laboral, que tienen agotamiento emocional, que les cuesta relajarse al final del día, y las infusiones con clavel les ayudarán. Por supuesto, combinado con otros métodos que pueden ser de psicoterapia en el caso de que haga falta, o sobre todo con técnicas de relajación, de meditación o de respiración relajante. El clavel también tiene un uso tradicional para mejorar la calidad del sueño, porque cuando produce esta sensación de tranquilidad o de relajación, al final del día ayuda a que tú duermas mejor, más rápido, y a que el sueño sea más profundo. Esto es útil para personas que tengan un insomnio o que tengan alguna situación de estrés que les dé dificultades para dormir, y el tomar una infusión o un té de clavel ayudará a que duerman con más facilidad, por supuesto combinado con otras estrategias que hemos comentado en otros vídeos. El clavel se ha utilizado por beneficios digestivos. Es un uso tradicional por sus propiedades carminativas, es decir, que disminuyen el hinchazón y los gases en el intestino y mejoran el tránsito intestinal debido a los compuestos que posee. Esto puede beneficiar a personas que notan gases en el abdomen, que tienen problemas de tránsito intestinal, de mala digestión o que notan molestias en el estómago. Se usa en forma de infusiones como en los anteriores casos. El clavel se usa para aliviar dolores menstruales y espasmos musculares. Esto se debe a que tiene propiedades espasmolíticas y por eso tradicionalmente se ha utilizado para los dolores de la menstruación y también para contracciones o contracturas musculares que sean dolorosas. Esto se debe a sustancias que posee el clavel que tienen efectos de relajación de los músculos que están implicados en estos síntomas. ¿Para quién sirve? Pues como digo, para las mujeres que tienen dolores menstruales más intensos, para personas que tienen calambres musculares o para personas que tienen dolores musculares o calambres musculares después del ejercicio físico. ¿Cómo se utiliza? En este caso también como infusión, pero también en forma tópica, es decir, directamente sobre la piel en la zona dolorida. El clavel tiene propiedades antioxidantes, es decir, que tiene sustancias que combaten el daño que provocan los radicales libres. Y estos radicales libres están relacionados con el envejecimiento prematuro, sobre todo de la piel, también con enfermedades inflamatorias crónicas, como por ejemplo las cardiovasculares o enfermedades relacionadas con el cáncer. Esto se debe a sustancias que tiene como el caenferol, que es un flavonoide, la quercetina o la deoxiguanosina, que se han estudiado en modelos experimentales, también en el clavel. Lo que pasa es que no hay ensayos clínicos en humanos, es decir, que hay que ser prudente. Esto puede ser útil para personas que quieran mejorar su bienestar general o prevenir enfermedades, pero también para personas que tienen un mayor riesgo por su estilo de vida o porque tienen antecedentes familiares que les predisponen a estas enfermedades crónicas. El clavel tiene también propiedades antiinflamatorias por los flavonoides que he comentado antes, que tienen propiedades antioxidantes, y también por aceites esenciales que ayudan en este sentido. Esto sirve para disminuir la inflamación porque se disminuye o se inhibe la reacción inflamatoria y también porque se mejora la circulación a las zonas que están inflamadas. Esto puede ser útil para personas que tienen dolores en general causados por la inflamación y también en problemas musculares después del ejercicio físico intenso. ¿Cuáles son las formas de uso del clavel? En primer lugar, las infusiones de clavel, que es la forma de uso más común, la infusión de clavel o té de clavel, y para eso lo que se utilizan es 1 o 2 cucharaditas de pétalos de clavel secas que se ponen en una taza con 250 mililitros de agua que esté hirviendo. Se tapa, se deja reposar 5 o 10 minutos, después se colará y esta infusión es lo que te puedes beber.
¿Esto para qué se utiliza? Normalmente se utilizará para los problemas de ansiedad, de insomnio, problemas digestivos, para aliviar dolores menstruales y para los dolores musculares. Los baños de clavel se utilizan por sus propiedades relajantes y antiinflamatorias. El aroma que tiene también contribuye a esta sensación de relajación y de calma, y además del agua caliente. Y esto se usa para personas que tienen hinchazón en los pies o que tienen problemas inflamatorios en diferentes partes del cuerpo o problemas de circulación. Y también se utiliza para relajar los músculos después de un día de mucho estrés o después de un día de mucha actividad física. El aceite esencial de clavel también se utiliza, pero menos que el de otras plantas. Aunque se extrae el aceite del clavel, se mezcla o se diluye con un aceite portador como el de almendra o el de coco y después se puede aplicar directamente sobre la piel, es decir, tópicamente. ¿Para qué se utiliza? Para hacer masajes relajantes, para dolores musculares o articulares en zonas que están inflamadas, y también se utiliza en aromaterapia por efectos calmantes y para aliviar el estrés. El cataplasma de clavel también se utiliza de forma tradicional y consiste en machacar pétalos de laurel, los mezclan con agua tibia y los aplican en la zona que está dolorida, inflamada o que está contracturada. Una pregunta es si se pueden hacer enjuagues bucales con clavel. Se refieren a utilizar una infusión y hacer enjuagues para luchar contra inflamaciones de la boca o contra problemas de mal aliento. La verdad es que yo no he encontrado referencias de este uso. Puede ser que en alguna medicina tradicional se haya utilizado de forma ocasional o que lo recomienden, pero no he visto ninguna investigación ni ninguna recomendación en general de esto. Lo que sí que he visto es que a veces se confunde el clavel con el clavo de olor, y en el caso del clavo de olor sí que hay evidencias de que puede ser útil como antiséptico en la boca y tiene su utilidad, pero no en el caso del clavel. ¿Hay suplementos de clavel? Yo solo he visto aceites esenciales de clavel comercializados y también formando parte de los ingredientes de cremas o pomadas que se aplican directamente sobre la piel. Pero no he visto suplementos comercializados para hacer infusiones u otros remedios medicinales. Si tú conoces alguno, me lo dejas en los comentarios. Lo que suele pasar es que estos remedios que he comentado, sobre todo las infusiones o los cataplasmas y cuestiones de este tipo, suelen ser utilizados en forma de remedios caseros. Por eso habrá que ser prudente y saber lo que sea. ¿Qué efectos adversos puede tener el clavel? Por una parte, podríamos encontrarnos que el aceite esencial, si lo aplicas sobre la piel, dé una irritación. Por eso siempre se recomienda mezclarlo con el aceite portador de almendra o de coco y siempre hacer una prueba con una pequeñita cantidad en una zona del antebrazo, por ejemplo, esperar horas para ver si hay algún tipo de reacción antes de aplicarlo en forma de masaje y en mayor cantidad. Después también puede ser que tengas una reacción alérgica con enrojecimiento, picazón por el cuerpo. En este caso quiere decir que tienes alergia a alguno de los componentes del clavel y no puedes consumirlo. Y también podrías tener síntomas digestivos de dolor abdominal, hinchazón, náuseas, diarrea en caso de consumo exagerado de las infusiones de clavel. En el caso de que haya un embarazo o en el caso de que estés amamantando, no hay que tomar infusiones de laurel ni aplicarlo sobre la piel ni nada de esto porque no se tienen suficientes datos. En el caso de niños tampoco, por el mismo motivo, y en el caso de que estés tomando medicamentos hay que ir con cuidado, sobre todo con medicamentos que sean calmantes, que actúen en el sistema nervioso central porque se pueden potenciar los efectos y cuantos más medicamentos tomes y más enfermedades tengas, pues más prudentes hay que ser y habrá que consultar al médico. ¿Cuál es el origen histórico del clavel y su uso medicinal? Pues en la antigua Grecia y Roma, en el Mediterráneo, lo utilizaban para ceremonias religiosas, pero empezaron a utilizarlo también con usos medicinales para problemas de ansiedad, como calmante, y también para dolores menstruales y para dolores de cabeza. Posteriormente, durante la Edad Media, en los monasterios y en los herbolarios medievales, también se utilizaba con objetivos similares, también para fiebre, para cólicos, dolores de cabeza, dolores menstruales, y después en la medicina tradicional europea se usó también con objetivos parecidos, incluso para problemas de la piel, incluso para pequeñas heridas. Después ya durante el siglo XX pues cayó en desuso, se ha usado mucho menos, aunque en algunas zonas de América y de Europa todavía se usa de forma casera y tradicional, en forma de infusiones, incluso de aplicación tópica, pero fue cayendo en desuso por la aparición de la medicina moderna, los nuevos fármacos que son más potentes y también porque se utilizan otros remedios
naturales y otras plantas medicinales. Te dejo aquí otro vídeo sobre el clavo de olor y sus beneficios para la salud, porque a veces se confunden las propiedades del clavel con las del clavo de olor, precisamente porque se parecen los nombres clavel y clavo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.